Bien. Entonces, como decíamos, la herramienta de revolución de saliente, nosotros, imagínense, yo les voy a mostrar algo, lo mismo de siempre. Por ahora ustedes no dibujen, no traten de seguir lo que estoy haciendo. Por favor, por ahora solamente miren, veamos qué herramienta les voy a mostrar, cómo funciona, y después ustedes lo hacen. Pues si lo quieren ir haciendo al mismo tiempo, se van a perder de algo que les quiero mostrar y algunas cosas son importantes. Supongamos que nosotros tenemos que hacer una pieza, fíjense, yo la voy dibujando a medida que les cuento, con la herramienta que conocemos hasta ahora, para mostrar un poco la diferencia. Supónganse que yo dibujo una circunferencia y le doy diámetro 100, para ponerle un valor. Le hago una extrusión de 15 milímetros. ¿Sí? Después, en este plano de acá arriba abro otro croquis más y dibujo otra circunferencia, pero en este caso de 60 milímetros. Fíjense que ahí, a pesar de haberla acotado y haber creído que la dibujé en el centro, me sigue quedando en azules porque el centro no me quedó prendido al origen. Fíjense que lo puedo mover. Si yo ahora lo largo ahí, tac, ahí se queda definido. Dibujamos esa otra circunferencia de 60 y le damos una altura de 40 milímetros. ¿Sí? Eh, Acá ahora le vamos a hacer un radio de empalme, por ejemplo, de 10 milímetros. Pongamos que acá arriba, a su vez, dibujamos otra circunferencia más. Me volvió a pasar lo mismo. De 50 milímetros, pongamos. Y a esto sí le hacemos un corte, extruir corte. Quiero que sea pasante, entonces, ¿se acuerdan? Poníamos por todo. Bueno, y voy construyendo acá la pieza. Esta que la dibujé de 100 milímetros, la voy a editar, le voy a decir que tiene 120. Con ese botoncito reconstruimos. ¿Sí? Bien, supongamos que dibujamos esto y acá le vamos a hacer, en esta cara de acá abajo, voy a abrir otro croquis. Voy a dibujar, fíjense, esto es una variante de la herramienta que venimos trabajando hasta ahora. Supónganse que dibujamos una circunferencia de 70 milímetros. Fíjense ahora, voy a poner extruir corte, pero yo lo que quiero cortar no es lo que está por dentro de esta circunferencia, sino todo lo que está por fuera. Entonces pongo acá invertir lado a cortar. Entonces, si yo le digo que quiero cortar 2 milímetros, me va a cortar de la circunferencia para afuera 2 milímetros. Esto es un poco lo que les decía el otro día, que a medida que vayan dibujando o cuando quieren hacer algo empiecen a buscar, a meter mano, porque cada herramienta, nosotros vemos una parte básica, mínima, pero cada herramienta tiene muchas variables. Entonces, lo bueno es que cuando vayan dibujando empiecen a ver, che, ¿qué pasa si toco acá? ¿Qué pasa si lo hago cónico? ¿Qué pasa si cambio la dirección en la que quiero extruir? Bueno, es la forma, lo que les digo siempre, de ir aprendiendo, ¿no? Pero fíjense la diferencia, yo puse invertir lado a cortar, entonces me corta de ahí hacia afuera. Bueno, fíjense, esta pieza que yo dibujé acá, lo dibujé con las herramientas que conocemos hasta ahora, extruir saliente y extruir corte, y le hice un redondeo, digamos. Ahora, esta misma pieza, fíjense que para dibujarla usé 1, 2, 3, 4 operaciones más el redondeo. 4 operaciones más el redondeo. Fíjense de esta otra manera que la voy a dibujar. Voy a empezar de vuelta. Si yo dibujo un croquis, ¿qué voy a hacer? Se los voy a explicar antes de hacerlo. Acá. Si esta pieza, imagínense que la cortamos acá. Si yo dibujara eso que está ahí, este perfil, ¿sí? Mi croquis, hagan de cuenta que ahora es esto, todo ese contorno que está acá, voy a dibujar un eje que va a ser el eje de la pieza y le voy a decir que esa área gire alrededor del eje. Entonces, en una sola operación voy a tener dibujada prácticamente toda la pieza. Fíjense,
Para dibujar el eje voy a dibujar una línea constructiva. Entonces, a partir del origen, dibujo una línea constructiva vertical. Acá no me interesa la medida de esa línea. Sí, a partir de, no desde el origen, alejado del origen, pero fíjense que horizontalmente me coincide con el origen, dibujo el perfil de la pieza, que era algo así. Déjenme pensar cómo era. Tenía ese rebaje, no sé qué sería, hasta acá, hasta acá, hasta acá y hasta acá. Algo así. ¿Está bien? Yo lo que tengo que hacer ahora es cambiar porque yo dibujé esta línea coincidiendo con el origen y lo que quiero que coincida es esta. Entonces selecciono esa línea, el origen coincidente. Ahí. Y ahora le voy a dar las medidas. Pero las medidas, ¿se acuerdan? El primer círculo que dibujé y lo estiré 15 milímetros, era un círculo. Yo en un principio lo había dibujado de 100 y después lo cambié a 120. O sea que sería esta línea que está acá, ese círculo. ¿Por qué? Porque cuando esta línea vertical gire alrededor de este eje, yo quiero que genere una circunferencia de diámetro 120. Entonces, cuando venga a cota, si yo hago clic en esa línea y hago clic en el eje, fíjense la medida que me da ahí. Es la distancia entre esas dos líneas. ¿Qué medida tiene que tener acá si yo quiero que cuando gire genere una circunferencia de 120 milímetros? De 60. Bien, debería ser de 60. Ahora, como lo que yo estoy usando es una herramienta que lo que voy a hacer es un sólido de revolución, o sea, el dato que yo tengo es un diámetro, la herramienta viene preparada para eso. Fíjense que yo simplemente con pasarme del otro lado del eje me está dando el doble de la medida que tiene. ¿Sí? Entonces ahí directamente ya le pongo el valor del diámetro, 120. ¿Sí? ¿Cuánto era el diámetro del segundo cilindro ese que dibujé acá arriba? No me acuerdo la verdad, pero creo que era 60. Pónganse, le pongo 60. Este otro, fíjense que ya quedó la herramienta esa seleccionada y con tocar solamente esta línea ya me está dando todos los diámetros. ¿Cuánto mide este? 50. Este de acá abajo le habíamos puesto 70. ¿Sí? Entonces fíjense cómo van quedando definidas en negro ya las líneas verticales, que son las que me definen los diámetros cuando gire alrededor de este eje. Ahora aprieto escape y vamos a empezar a acotar las alturas. ¿Cuánto medía la altura total de la pieza? O sea, la altura de esta línea. Medía, pongamos 50 milímetros. Este rebaje que yo había hecho, ¿cuánto era? 2 milímetros. Esta altura acá, yo le había dado 15 milímetros. Fíjense, y ahí acoté todo lo que es necesario en este croquis. Quedó definido, pasó a color negro. Esto es importante, siempre que hagan un croquis que les quede definido a la hora de el parcial, ustedes van a hacer su archivo, me lo van a enviar, y yo una de las cosas que hago es venir a editar el croquis y veo que esté definido, por ejemplo, que esté bien acotado cada una de las entidades de ese croquis. Pero bueno, volviendo al ejercicio. Yo dibujé el croquis y ese eje. Entonces la herramienta que vamos a usar ahora, operación, es esta de acá, ¿ven? Revolución saliente base. Fíjense que ahí me lo muestra. Acuérdense siempre que les digo, dejan un ratito el mouse, ¿tá? Y me muestra cómo funciona la herramienta. Acá lo que va a hacer es este perfil cerrado, hacerlo girar con respecto a este eje. Entonces cuando yo ponga revolución, ¿ven? Gira alrededor del eje y en este caso 360 grados. Si yo le dijera, no, no quiero que gire 360 grados, yo quiero que gire menos, le pongo el valor del ángulo que yo quiero que barra girando alrededor de ese eje. ¿Se entiende? Si ¿ven? El valor que yo quiero que gire es para hacer toda la figura completa, son 360 grados, aceptar. Y acá en una sola operación, fíjense, hice lo mismo que en el caso anterior. Si no hubiese estado el redondeo, lo borro. En 4 ciclos de croquis operación, croquis operación, croquis operación, croquis operación, llegué a esto que está acá. Fíjense que con la herramienta revolución
un solo croquis, una sola operación, llegué al mismo resultado. Esta herramienta obviamente nos sirve para dibujar piezas que se llaman sólidos de revolución. Es decir, un perfil, que sería ese que está ahí, o sea, el croquis, que gira alrededor de un eje. ¿Se entiende cómo es esta herramienta? Como siempre, así como teníamos extruir saliente y teníamos corte extruir, acá tenemos revolución de saliente o tenemos corte de revolución también. Supongamos que yo quiero hacer un corte de revolución, podría, a ver, con el mismo concepto, en ese plano de ahí, croquis, abro un croquis, lo voy a poner que se vea de frente, supónganse que dibujo un, no, lo hacemos simple, un círculo acá, y le digo que este círculo tiene 5 milímetros y que está a 15 milímetros de ahí, ¿está? Y dibujo también de vuelta el eje, que pase por el medio. Entonces ahora en operaciones, si yo eligiera revolución de saliente, me haría un sólido, que es lo que hicimos recién. ¿Ven? Ahora, esta operación la voy a borrar. Si yo en lugar de decir revolución de saliente, elijo corte de revolución, va a ser un corte en esa revolución. ¿Ven? Entonces genera un corte girando alrededor del eje. ¿Se entiende? Bueno, esta herramienta nos sirve en muchísimas piezas, como les decía, cuando son sólidos de revolución, para poder dibujar una pieza de una manera más clara. Por ejemplo, este plano que está acá, que es la pieza que van a dibujar ustedes ahora, ¿la están viendo? Sí, profe. Bien. Sí. Esta pieza que está acá, la pueden dibujar tanto, pero fíjense que tiene la misma forma de lo que dibujé recién yo, por los dos caminos, dibujando sólidos con extrusiones y cortes, podrían dibujar esta pieza. Digamos, si yo les daba esta pieza hoy acá y les decía, bueno, dibujen esto, tranquilamente con las herramientas que conocían hasta hoy, que vimos hasta la semana pasada, la podrían dibujar. Ahora, hay formas y herramientas más simples. Como les decía, esta es una pieza que se va a dibujar, si la tuvieran que fabricar, se dibuja en un torno. Un torno es una, digamos, una máquina herramienta. A ver si les puedo mostrar algún videito. Discúlpenme un segundo. A ver. Ahí está. Vamos a compartir otra imagen. Lo que les quiero mostrar con esta imagen en realidad, fíjense, eso es una operación de torneado. La pieza va girando. Bueno, esto no. A ver. Acá. Esa es la pieza que se le va a dar la forma y hay una herramienta que está fija. Y esta herramienta puede moverse transversal al eje de la pieza. Entonces, como la pieza gira y esta es una herramienta que va comiendo, ¿ven? Va dando la forma que tiene la pieza. Fíjense, ¿ven? Va cambiando el diámetro, se mete más adentro, sale más afuera y va generando una pieza que esto es lo que se llama un sólido de revolución. ¿Sí? Es una pieza que tiene un eje de simetría. Entonces se va generando la pieza. Si ustedes tuvieran que fabricar esa pieza que yo hace un rato les mostraba, ahí en la imagen, sería una pieza que se haría de esta manera. Estaría agarrada en el plato del torno. Bueno, ahí le van a hacer una rosca, seguramente en el extremo. Ahí está.
Ah. ¿Ven? Ahí le mecanizó, le empezó a hacer un extremo roscado. Pero a lo que voy es que si ustedes tuvieran que fabricar esta pieza o medirla, se mide con un calibre, digamos. Un calibre es un instrumento de medición que nos permite medir diámetros exteriores o interiores. Yo alguna vez les comentaba de que, por ejemplo, en una pieza o un vaso, por ejemplo, que tengan ustedes ahí, que en general son cilíndricos, eh, si yo les doy una regla, para hacerla bien simple, y un vaso, y les digo, ¿cuál es el radio del cilindro externo del vaso? Va a ser muy difícil que lo puedan medir, porque el centro del vaso, el eje, usted no es algo tangible, es teórico. En cambio, el diámetro sí lo van a poder medir mucho más fácil, porque el diámetro van a poner la regla, ¿sí? Coincidiendo en uno de los bordes, coincidiendo en el otro, que lo pueden ver, y saben cuál es el diámetro. Después del radio sabemos que es la mitad, pero la medida que van a poder medir es el diámetro, ¿sí? ¿Se entiende eso de que el radio no es una medida que pueda medir? Entonces, por eso es lo que cuando yo acotaba hace un rato les decía, bueno, si yo toco la distancia entre esta línea y el eje, está bien, me da la mitad. Acá sería 45. Pero automáticamente, si yo me paso al otro lado, me va a dar 90. Y son las medidas que ustedes van a tener. Porque si ustedes tienen un plano y tienen que dibujar esta pieza, y si está acotada con los radios, está mal. En general va a estar acotada con los diámetros, por lo que les decía recién, son las medidas que se pueden medir. Si ustedes están trabajando en esa pieza del video que les mostraba recién y tienen que llevarlo, supongamos, a un diámetro 90, y van a hacer una pasada con el torno y miden. ¿Cuánto está? Y 93. Le falta. Le hacen otra pasada. ¿Cuánto está? 91,5. Bueno, le falta y le harán otra pasada. En cambio, el radio es algo que eh, en general, a lo mejor hay alguna pieza o un radio de empalme que es otra cosa, ahí sí lo van a poder medir, pero si no, no se puede medir. Siempre los diámetros. Entonces, todas las piezas que sean sólidos de revolución, se acotan los diámetros. ¿Se entiende eso? ¿Alguien tiene alguna consulta? Déjenme ver una No, cosa acá profe, todo también. bien. Bueno. Les voy a mostrar acá este video. Sí, déjenme ver. ¿Ven? Esto es un calibre, eso que les decía recién. Vamos a sacar el audio así no molesta. Este es un instrumento de medición, se los muestro simplemente porque recién se los comenté. Con este instrumento de medición nosotros podemos apoyar estas dos patitas que son las que hacen contacto con la pieza que quiero medir, y ahí leo en esa graduación de la escala cuánto mide la distancia entre este punto y este punto. ¿Está? Entonces fíjense, a ver, seguramente va a medir algo ahora. ¿Ven? Eso se mueve, obviamente. Y ahí, si yo quiero medir el diámetro, tranquilamente lo puedo medir. ¿Ven? Ahora, si yo quisiera medir el radio de ese cilindro, ¿y cómo hago? No puedo medirlo. Acá en el centro no hay nada. Yo que apoyo a ojo más o menos cuánto mide esto, bueno, obviamente no sería una medida eh, con la precisión que se necesita en este tipo de cosas. Con esos otros extremos del calibre ahí, lo que se hace es medir diámetros internos. Fíjense que funciona al revés que esta parte. Con esta parte podemos medir diámetros externos, y con esta otra parte de afuera de ahí y de afuera, mido un diámetro interno, un diámetro interior, ¿ven? Y tiene una colita ahí atrás que es para medir profundidad, que bueno, por ahora no importa. Bueno, este es el calibre, es el instrumento de medición este que les comentaba. Tiene una precisión
superior a una regla, ¿sí? O una cinta métrica, nosotros con una cinta métrica, que todos habrán visto alguna vez. En el mejor de los casos, podemos medir 1 milímetro, digamos, podemos medir el centímetro y entre cada centímetro tiene las 10 divisiones que nos permiten apreciar el milímetro. Con este calibre, nosotros tenemos lo mismo que la cinta métrica, digamos, los centímetros y los milímetros al medio, pero acá abajo tiene otra escala que se llama nonio, que nos permite medir la décima y la centésima de milímetro. ¿Sí? Es como que, así como a 1 centímetro lo dividimos en 10 y podemos decir que mide 41 milímetros, ¿sí? El 4 y un poquito más si ya estuviera en el 1, a su vez acá nos permite medir la centésima de milímetro y la décima, o sea, entre el 4 y la rayita que le sigue, dividirlo en 10 o en 100 inclusive. Fíjense ahí, si pudiéramos verlo más grande, y les digo, ¿en qué rayita, cuánto mide lo que está midiendo el calibre ahí? Y podrían decir un poquito menos de 4 o un poquito más de 3,9. ¿Sí? Porque del 39, si hablamos en milímetros, estos son 3 centímetros, 30 milímetros, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y se pasa, o no llega al 40. Bueno, después viendo en cuál de estas otras divisiones coincide, vamos a ver los decimales. O sea, sabemos que es 39 y algo más. Yo le diría, bueno, está borroso acá, pero podría ser 39,57 milímetros, digamos, 39,5 más los otros decimales. O sea, fíjense la precisión con la que podemos medir con un calibre, ¿no? ¿Ven? Ahí está diciendo qué otra rayita coincide. Está explicando, después ustedes pueden verlo. Entonces, va a sacar, ven ahí los decimales, 39,6. Bueno, es la precisión de este instrumento de medición. Pero todo esto era en realidad para mostrarles que siempre que trabajemos con sólidos de revolución, la medida que nosotros necesitamos tener y dar son los diámetros, ¿sí? No los radios. Bueno, dicho todo esto, ustedes deberían de poder dibujar esta pieza y después hacer el plano. Antes de hacer el plano, vamos a hacer así, tómense ahora, yo me imagino que no sé, 10, 15 minutitos les alcanza para poder dibujarla. Vamos a tomar el tiempo, si hace falta más, tomamos más. Dibujen esta pieza completa como puedan y después vamos a discutir algunas otras cosas de la pieza antes de hacer el plano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta antes de que empiecen? Profe, yo tengo una consulta. Sí, ¿Cómo era para ponerle el eje, bien. digamos el eje para constructivo ese? Ujú. Vamos a hacer así. ¿Ya probaste y no pudiste? No, no, me había Bueno, olvidado. prueba primero. Prueben, renieguen Dale, dale. y si no salen, en un ratito me volvés a decir, te lo digo. Pero justamente eso es a lo que apunto, que ustedes ya entendieron cómo funciona la herramienta. Entonces en algún lado van a decir, che, esta herramienta funciona así, o sé que ya lo dijiste, necesito el eje y necesito el croquis. ¿Eh? Próbalo. En un ratito lo vuelvo a repetir, pero metan mano primero ustedes un poquito. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, pongo en pausa acá la grabación, así después no se hace largo el video. Y en 10 minutitos retomamos a ver si lo pudieron hacer o hay alguna duda. ¿Cómo van? ¿Pudieron hacerlo? Yo no, profe. ¿Todavía no terminaste o no podés arrancar? Estoy ahí, viendo, investigando a ver si puedo. O sea, estoy casi al principio. Ni Ujú. avancé mucho. Bueno, ¿necesitas ayuda Profe. o por ahora vas? Mi duda, ya me parece que me olvidé.
Cuando yo tengo que marcar el eje, lo tengo que hacer con la línea constructiva, ¿no? Sí. Ah, bueno, ahora sigo. Bueno, o sea, Bueno, estoy delimitando la pieza. Gracias. bueno. ¿Alguien me iba a decir alguna otra cosa? Profe, la línea constructiva tiene que tener la altura del... No, no hace falta. La línea constructiva Ah, bien. puede tener cualquier longitud. Profe, los círculos que están ahí, ¿se hacen con con algún método en especial? Yo le hice poniendo ejes Ajá. y acomodándolos con la circunferencia. O sea, yo Bueno, ya determiné por la pieza. ahora, bien, perfecto. Por ahora, como se las arreglen. Y yo ahora después les muestro la herramienta que hay para eso. Pero con lo que saben hasta ahora lo deberían poder hacer. Ok. ¿Mm? Profe, Sí. cuando yo delimito la pieza, no sé por qué cuando acoto no me deja acotar el diámetro. Me acoto solamente, digamos, cuando el espesor, pero no el diámetro. Porque tenés que tocar las dos líneas, el Sí, las eje. toco, pero cuando las toco, em, me aparece para destruir, o sea, el ancho, digamos. A ver, esto era así. Croquis. Elijo el plano donde voy a croquisar. Y lo primero que dibujo, bueno, no es que lo necesite al principio, lo puedo hacer el primero después, pero yo estoy acostumbrado. Primero dibujo el eje. Uy, ahí lo dibujé inclinado, entonces lo selecciono y le pongo vertical, para que sea vertical ese eje. Puede ser horizontal, depende cómo elijan hacer la pieza ustedes también, ¿no? Y después dibujo el perfil de la pieza. Yo voy a dibujar otro perfil cualquiera, fíjense, así, así, así. Yo dibujo ese perfil. Nada que ver con el perfil del plano de la pieza. Dibujé cualquiera. Cuando yo empiezo a acotar, si yo quiero decir qué diámetro quiero que sea el diámetro interno de este agujero, bueno, toco esta línea, suelto el botón obviamente, me acerco al eje, toco el eje, y ahí si me quedo de este lado me da el radio, si me paso del otro lado me da el diámetro, ¿ven? Entonces ahí supónganse que le pongo los 60 milímetros de diámetro. Si yo ahora toco este punto, pues yo quiero ver cuál es el diámetro exterior ese, ¿ven? Ahí, supongamos 100. Bueno, y le doy así todas las medidas. Si yo ahora quiero acotar esta altura, me va a dar el diámetro, pero si ahí aprieto escape, me da esa altura. Una vez que acoté todo, yo no lo voy a hacer ahora acá, pero la forma era esta: operación, revolución, aceptar. Entonces ahí, la pieza que hago es esta que está ahí. ¿Sí? No sé, en el caso particular que recién me decías, ¿cuál es la cota que no te deja poner? Ahí me dejó, profe, gracias. Ah, bien. No estaba apretando el eje para que me marque el... Claro, siempre, digamos, si yo quiero, si yo toco solamente una línea, me va a dar el largo de esa línea. Ahora, si toco esta línea y además toco este punto, esta línea me va a dar la distancia entre esas dos líneas. Y si, por ejemplo, entre esta línea y esta línea me va a dar el diámetro, ¿no? Ahora, si toco esta línea y esta línea, y me va a dar el ángulo, porque son dos líneas que no son paralelas. Entonces, si toco esas dos líneas, me da el ángulo que van a tener esas líneas ahí.
¿El radio de empalme en las funciones de operaciones sería lo mismo que redondeo? Sí, sí, siempre lo que son chaflanes y radios de empalme, yo recomiendo hacerlos después al último como una operación. O sea, Ah, ok, ok. eh, acá dibujarlo como si no existiera y una vez que está el sólido hecho, en una operación le hacen ese radio. ¿Ah? Bueno, profe, gracias.
Profe, a mí se me complicó con el tema de cómo colocar los circulitos que son pasantes justo a esa distancia del centro de la figura. Ajá. ¿Y qué probaste, digamos, y no anduvo? Eh, no, la verdad que estoy intentando todavía hacer eso. Digamos que todavía no, digamos, se complicó. ¿No estás recién empezando o hace rato? Por eso, si hace rato que estás y probaste varias cosas y no anduvo, es una cosa. Y si todavía no probaste nada, es otra. No, estuve probando ahí con parámetros, como ver respecto al eje de la X, respecto al eje de la Y, pero no me sale, Ajá. la verdad. Bueno. De todas formas, con lo que hemos hecho hasta ahora, eh, no haría falta ninguna herramienta nueva para poder hacerlo. Eh, sí, para hacerlo bien o de la forma más rápida y simple, sí hace falta una herramienta nueva, pero también es un poco lo que les decía. Con lo que saben hasta ahora, si se las rebuscan, lo deberían poder hacer, usando referencias, cotas, cortes, y eso se podría hacer. Ahora lo vamos a hacer de las dos formas. De la forma con las herramientas que conocemos hasta ahora y con la herramienta nueva que les voy a mostrar. Además de los agujeritos, ¿alguna otra duda? No, profe, yo no la pude hacer. O sea, Bueno, estuve renegando hasta recién. No, es que no intenté. Lo hice 3 veces ya la pieza, la dibujé 3 veces y ninguna de las 3 me dio como lo hice. ¿qué error te da? ¿Qué problema tenés, digamos? Así vemos si hay un- Dibujo digamos, el perfil de la pieza. Primero hago el eje, después dibujo el perfil de la pieza, Sí, lo acoto y cuando quiero hacer el eje de revolución hay algo que no estoy cerrando de la pieza o no sé, me debo estar apretando más las acotaciones porque yo veo que están todas en negro, sí, menos una, pero no me deja modificarla, esa que me queda en azul. ajá. Y ahora, o sea, me pasó eso 2 veces y ahora sigo en la misma situación y no, Bueno, y la tengo que volver a hacer a la pieza porque ujú. se me desconfigura todo. Bueno, si querés que lo veamos por Anidesk, me pasás el código y me conecto y a lo mejor si no te molesta lo puedo compartir acá para que todos vean que seguramente hay más de uno que está en la misma situación que vos, no más que vos te animás a decirlo acá. Así que estaría bueno. Si ¿Y no, bueno, cómo después es lo eso, vemos. profe? Anidesk, que bueno, ya les había O puesto ahí sea, el me lo link. tengo que descargar. Creo que desde la página directamente lo podés hacer. Entrar a anidesk.com y no sé si desde ahí lo podés hacer y si no hay que descargarlo. Bueno, pero si no lo tenés, entonces, bueno, si querés hacerlo, lo hacemos y después me conecto y si no, yo lo muestro acá. Eh, Bueno, Profe, sí. cuando hacemos el perfil de la pieza, Ajá, cuando la tenemos que acotar antes de hacer el sólido de revolución, ahí hay que acotarla en diámetro, ¿o no? sí. ¿Y cómo hago eso? Porque no puedo, me deja acotar solo en milímetro. No, Eso porque lo milímetro hice es la mal. unidad de medida, digamos. Milímetro está bien. O sea, el Sí, milímetro pero, es centímetro, milímetro, metro, la unidad que vos quieras usar. sí, Y pero después tipo no, acotar no me queda en diámetro. está bien, pero no tiene nada que ver con que sea milímetro el diámetro. ¿El Sí, sí, diámetro? ya sé, Ah, pero cuando, o sea, tipo lo acoto hacia lo largo y después cuando yo arme el sólido, eso se hace solo, digamos. no, solo no se hace casi nada acá. Se hacen varias cosas solo, pero eso no. Ahí lo voy a explicar acá. La voy a dibujar desde cero la pieza. Eh, bueno, la pieza que eh, tienen, no sé si alguien le sacó una foto que me pueda ir diciendo las medidas. A diferencia de lo que yo había hecho hasta acá, yo todas las piezas las dibujé con el eje vertical, las muestras que hice yo recién. El plano que ustedes tienen, el eje estaría horizontal de la pieza. Es exactamente lo mismo, que lo dibuje horizontal o vertical, no cambia en nada. La pieza que yo voy a dibujar, el 3D, ese sólido, va a ser exactamente el mismo. ¿Sí? Si ustedes agarran cualquier cosa, su teléfono, y va a seguir siendo el mismo teléfono, esté apoyado en la mesa horizontal o esté parado contra algo vertical, bueno, el teléfono sigue siendo el teléfono, es el mismo, la forma, el color, todo. No cambia en nada, solamente cómo lo están viendo.
Yo para dibujarlo exactamente igual a como está el plano para que lo puedan seguir, lo voy a dibujar acá horizontal. Entonces, lo primero que hago es el eje con una línea constructiva, ¿sí? Línea constructiva, y dibujo un eje a partir del origen y de una longitud cualquiera. Después lo que tengo que hacer era el perfil de la pieza. Déjenme verlo. A ver, voy a compartir acá esta pantalla. Así, antes de dibujarlo, lo analizamos acá. Yo dibujé, supongamos que acá en este punto está el origen, ¿sí? Y a partir de este punto dibujé una línea constructiva hacia la derecha. Yo, como acá está el origen, voy a empezar a dibujar en este punto ahí arriba, voy a dibujar una línea vertical, una línea horizontal, otra línea vertical, una línea horizontal, vertical hacia abajo, horizontal, vertical y uno con el punto de partida. ¿Sí? Voy a dibujar eso que les acabo de describir. Entonces, vamos a dibujar, dijimos, con ahora sí, línea común, más o menos acá arriba. Fíjense que yo todavía no tengo la medida, entonces no importa, dibujo, pero sí me aseguro que me coincida verticalmente con el origen. Ven que me aparece esa línea ahí que me está diciendo que estoy alineado con el origen. A partir de ese punto, dijimos, dibujamos un tramito de línea vertical hacia arriba, después un tramo de línea horizontal, tratando de más o menos respetar la proporción, digamos, ¿no? Después lo acotamos, pero fíjense, yo dibujé eso que está ahí. Como el dibujo que hice es un perfil único y está cerrado, vieron que cuando dibujé esta última línea, esto se sombreó así. Porque el programa detectó que acá hay un contorno cerrado. Si eso no le sucede, supongamos que esta línea tienen acá y por algún error no hacen clic que coincida ahí, sino que se quedan, qué sé yo, antes, fíjense que no se me cerró el croquis, no se pintó. Y si me acerco acá, hago zoom, veo que esta línea está abierta. Eso puede ser uno de los errores. Si yo ahí en esa situación hago clic en revolución, me va a salir un cartel que me dice que el croquis está abierto, que una operación de revolución requiere un croquis cerrado. ¿Desea cerrarlo automáticamente? Si yo le pongo que sí, se va a cerrar este punto con este y va a hacer esa revolución. Hay veces que no lo tengo que cerrar. Eso era porque alguien había dicho que estaba abierto el croquis. Puede ser eso. Entonces lo que tengo que hacer es arrastrar este punto y pegarlo ahí. Fíjense que cuando detecta que el croquis, el contorno está cerrado, ya una forma de darme cuenta es porque esto está sombreado. Ahora lo que tengo que hacer es acotarlo. Para acotarlo, dentro del croquis, cota inteligente, y con eso voy a acotar todo. Por ejemplo, ¿cuánto es el diámetro interior? Voy a volver a compartir la imagen. Diámetro interior, ¿cuánto es? 70 milímetros. La distancia entre esta línea de acá y esta línea de acá son 70 milímetros. Yo lo que tengo dibujado es esta línea y esta otra línea, que es el eje. O sea que son las dos líneas que yo puedo tomar. Esta de acá no existe. O sea que no puedo tocar esta línea. Pero como estoy dibujando un solo de revolución y tengo el eje, si yo toco esta línea y después toco esta línea y me paso para acá abajo, me va a dar la distancia que va a ser el diámetro que va a generar esta línea cuando gire alrededor de este eje. Lo mismo con esta línea de acá arriba, con esta línea de acá, con esa liñita cortita de ahí. ¿Sí? Bien. No me digan que lo estaba grabando. Sí, estaba grabando. Bien. Entonces, el diámetro interior, ven si toco esa línea y ahora hago clic en el eje, si me quedo acá me daría el radio, pero si me paso hacia abajo ya tengo el diámetro, que es la medida que tengo y la que me hace falta. Entonces, directamente acá voy a escribir el valor del diámetro ese que teníamos ahí, que era, me estoy fijando, no me acuerdo, 70 milímetros. Entonces acá ponemos que eso mide 70 milímetros. ¿Sí? El diámetro acá afuera, ahora como ya, fíjense que al lado de la flechita del mouse, fíjense la cotación que aparece, el simbolito de cota y además hay una letra D y un eje. Eso es lo que me está diciendo, que como ya acoté un diámetro, el programa interpreta que quiero seguir acotando diámetros
y no me va a hacer falta tocar las dos líneas. Con tocar esta sola ya me da el diámetro con respecto a ese eje. ¿Sí? Si eso no ocurriera, toco el eje, como hice en la primera, y me paso para abajo. Ese diámetro ahí, ahora, ¿cuánto es? 90. Después, este diámetro acá, ¿cuánto es? 180. Entonces, acá le escribo 180. Este diámetro acá, ¿cuánto es? 130. Entonces escribo 130. ¿Está bien? Ahí ya acoté todos los diámetros. Ahora necesito acotar las longitudes de cada una de esas líneas. Entonces, como estoy con la cota, con la herramienta de acotación seleccionada para acotar diámetros, fíjense lo que aparecía ahí al lado de la flechita del mouse, como les dije recién, ese eje y la D. Si yo aprieto una vez de escape, me queda solamente la herramienta de cota seleccionada. Entonces ahí sí voy a poder acotar las longitudes. O sea, ¿cuál es la altura total de la pieza? La distancia entre esta línea de acá y esta línea de acá. Eso mide 60. ¿Qué otra cota tenemos? Que esto mide 10. Y la otra que tengo es que esta línea de acá mide 2 milímetros. Fíjense que con esas cotas ya todo el perfil quedó de color negro. ¿Sí? Traten de hacer hasta acá los que estaban con problemas, a ver si pueden hacer esto. Yo espero un segundito. Voy a pausar la grabación. Profe, si está hablando no se escucha. Bien, gracias. Les decía, les preguntaba si habían podido llegar a esa situación. Así continuamos. Si alguien tiene alguna dificultad. Profe, Sí, a mí me pasó que cuando hice la medida de 60, o sea, sí. como el largo, yo la tenía en 80 y cuando puse 60 como que se me desfasó toda la figura, no sé si se entiende. Ujú. Por ejemplo, que esto te quedó para acá adentro. Claro, como que se me hizo un... Sí, 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 sí. pero tenés que tener alguna otra línea sin definir todavía. Si llegara a pasar eso, por ejemplo, a ver si yo lo puedo cambiar acá. Ponle que esto tenga 50. No, bueno, acá pues ya está acotado esto, a ver. Voy a borrar acá esta cota. Supongamos que estamos así. Y yo acá pongo 30. Eso, por ejemplo. Claro, eso me pasó. Claro, bueno, si pasa esto, y esta medida de 30 está bien, lo que me está faltando es que esto se venga para acá. Entonces, tengo que tener sí o sí alguna línea en azul para que haya pasado eso. Entonces, puedo agarrar cualquiera de esas líneas que esté en azul que no está definida y arrastrarlo. ¿Ve? Si estoy ahí, no es un solo croquis cerrado. Pero fíjate que apenas libero esa situación, ya se me pinta así, se sombrea y vuelve a ser un único croquis cerrado. Entonces, esa línea que tengas en azul, arrástrala para volver a acomodar la forma del croquis y listo. Esto es Bien, 60. ahora pruebo. Dale. Y esto es 2. Bien. ¿Alguna otra dificultad alguien tiene en haber llegado a esta situación? A mí me pasa lo mismo, me quedan 2 niños en el sur. Bueno, tienen que hacer eso, corregirlo. Ahí como les mostré. Porque ya tengo todo, digamos, acotado y no. Y hay alguna, si hay algo que se te cruzó, se cruzó una línea y tenés todo acotado, y hay algo, alguna medida está mal entonces. O esta vos tenés acotado, qué sé yo,
No, pero no se cruzaría. Ponerle que estos 2 milímetros, me equivoqué, y en vez de estar acotado para afuera, estén hacia adentro. Ponerle que esto va acá. Bueno, pero ahí no se deformaría la pieza. Si se deformó y está todo acotado, hay alguna medida que está mal. Y si no, tenés que tener alguna línea en azul que todavía no esté definida. ¿Cómo, en qué situación está? ¿Tenés todas las líneas en color negro? Tengo todas en negro, hice todas esas medidas que están ahí, menos la que está, digamos, que, ¿cómo puedo explicar? La que está entre el diámetro de 130 y 180, Sí, esa la tengo en azul. esta de acá. No, la otra, Esta. la que está vertical, no, la de arriba. Ujú, esa. Esa. Sí, Y la de al lado, o sea, de la izquierda, esa. esta. Y bueno, te falta. ¿Y esta sí está en negro? Sí, Y esta también. sí, ¿Y acotaste estos 2 milímetros? sí, ¿Acotaste estos 10? sí. ¿Esta línea tiene el simbolito de vertical? Fíjate si esta línea y esta línea tienen ese símbolo. Si, esto quiere decir que esta línea es vertical. Si yo lo borro, queda en azul, supuestamente. ¿No? Profe, una Porque al no pregunta. estar al no tener la condición de vertical, no está Sí, definida. sí, está en vertical, pero tengo más cuadraditos verdes, digamos. Sí, está bien, ahí aparecen muchos. Sí. Pero bueno, si, digamos, el origen está acá Sí, y la cota esta de hice todo 60, igual. ¿está? Sí, Bueno, hay algo que no está, digamos. Porque si no, tendría que estar. Si querés, me conecto con Anides y me fijo. Si no, ya sin verlo, otra cosa no se me ocurre que puede ser. Pero hay alguna de las cotas o alguna relación que está faltando, evidentemente. Profe, ¿no le faltará la parte de que sea colineal a alguna de las líneas con el centro? Bueno, por eso le pregunté si el origen estaba acá. Ah, Y si esta línea es la que coincide con el origen y esa está en negro, es porque está coincidente. Si no coincidiera con el origen, esta línea tendría que estar en azul también. Pero si esta está en negro, quiere decir que sí coincide con el origen. Por eso era una de las preguntas que le hice. Si esta está de color negro. Bueno, la única es que me conecte por Anides y lo vemos. Avísame si querés me conecto. Discúlpenme un segundito.